Hola, me llamo Pedro Antonio Siles Mármol y voy a hacer una videoreseña sobre Los topos, una novela de Félix Bruzzone. Félix Bruzzone nació en 1976 en Argentina. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Además, la dictadura argentina secuestró a sus padres y nunca más supo de ellos. En 2005 cofundó la editorial Tamarisco, dedicada a publicar autores nuevos y escrituras nuevas. En 2008 publicó el libro de cuentos 76 y en 2010 la novela Barrefondo. Ese mismo año fue galardonado en Berlín. Los topos fue publicado en 2008 por la editorial literatura Random House. Tiene un total de 189 páginas y está dividida en 2 capítulos. Comenzaré comentando la lectura estética de esta obra. Este testimonio enrarecido sucede años después de la dictadura argentina en torno a personajes que vivieron las desapariciones de algunos de sus seres queridos por parte de este estado. El protagonista lo vive junto a su abuelo. Lela quería encontrar a su nieto desaparecido, hermano del protagonista. Su novia Romina y él vivieron un aborto. El protagonista conoció a Mayra y se enamoró de ella. Mayra era una travesti matapolicía que desaparece sin dejar rastro tiempo después. El protagonista ocupa la casa de sus abuelos para investigar sobre su hermano y sobre Mayra. Acaba vagabundeando un tiempo y después trabaja como albañil. Viaja al sur y conoce a personajes como el alemán que le hará encontrar la ansiada figura paterna y por el cual comenzará a travestirse. Todo esto ocurre mientras comienza un viaje pasional lleno de delirio, donde la imaginación se confunde con la realidad en la cabeza de este personaje y finaliza con un cambio tremendo, tanto mental como físico. En cuanto a los personajes, comenzaré hablando sobre el protagonista, quien vive un viaje fantástico durante la obra, por el que pasará por varias experiencias traumáticas hasta encontrar su verdadera identidad y llenar sus vacíos emocionales. Huye de la violencia durante el primer capítulo, sin embargo durante el segundo siente un cambio radical cuando viaja a Bariloche y se enfrenta cara a cara al sistema violento que le rodea. Su abuela Lela está obsesionada con la búsqueda de su nieto desaparecido y representa al feminismo matriarca. Romina fue su primera novia y le hará conocer lo que es el amor juvenil. Militaba en hijos y también vivió un gran cambio y una huida al sur. Mayra es una travesti, hija de desaparecido, que basa su vida en engatusar y matar a policías para vengarse de todos los que fueron o son parte del sistema represivo. Mariano es un estudiante de arquitectura y amigo del protagonista que le sacó de seguir viviendo en la calle. Acaba enamorándose de Francisca y llevan juntos una especie de nueva religión. Mika es una travesti muy amiga del protagonista que le ayuda en su inicio en el travestismo. Por último, el alemán llevaba una doble vida, disfrutaba de sus relaciones muy sadomasoquistas con las travestis. El protagonista, ya como travesti, y él comenzaron a tener una relación de poder y de sumisión que irá derivando a lo largo del final. La ausencia es el tema principal. Hay una imposibilidad de acceder a un conocimiento sobre el pasado violento, por eso la imaginación vuela. Lela tiene la necesidad de saber qué le pasó a sus desaparecidos y delega esta carga en su nieto. Se dota al desaparecido de un aura de heroicidad sacrificial, a excepción del topo o traidor, que sería el padre. Otro tema es el de la memoria y la posmemoria. En esta última se recuerda lo que no fue vivido. La imaginación cobra un lugar central como artificio del recuerdo, para recrear y hacer propias aquellas otras memorias. Estos delirios que siente el protagonista resaltan la violencia y crean una versión del pasado, pero siempre de cara al futuro. En ningún momento se dice el nombre del protagonista, a excepción de un sueño que tiene con Mayra, donde le llama Omar, pero este no sabe a quién se refiere, por lo que se ve que ha olvidado hasta la esencia de quién era en el pasado. Había desaparecido su identidad. En los topos hay una reelaboración de la memoria, en tanto que se renuncia a restablecer una relación crítica con el pasado. Los sentidos que la narración muestra, o sea, los sentidos que la imaginación supone, se fundan en el presente. Tanto es así que llega a creerse que Mayra es su hermano desaparecido. Observamos también la dicotomía entre construcción y destrucción. El protagonista construye una genealogía familiar que permite reponer su propia identidad y se destruye su ascendencia y su descendencia. Al diluirse de todos sus lazos familiares y sociales, decide hacer suya la causa de su abuela,
búsqueda que desemboca en una recreación de la familia que el narrador entrevé en sus sueños. El delirio se transforma en genealogía y el deseo en saber. Además, sufre una transformación pasional en su búsqueda de Mayra, de una figura paterna y de la felicidad. Otro de los temas más impactantes es el trato del gobierno democrático ante el pasado dictatorial. Se representa con Esma, excentro clandestino de detención con el objetivo de borrar el pasado, haciendo una década del olvido. En otras palabras, llevar a cabo un retroceso social. En contraposición tenemos a Hijos, un organismo de derechos humanos con el objetivo de luchar por la imagen y los derechos de los desaparecidos y sus familiares. Por último, hablaré sobre los grupos excluidos por el sistema, en este caso las travestis, que son marginadas sociales. Se muestra la precariedad laboral en la que viven y su única salida es la prostitución. Podemos comparar a los secuestrados por la dictadura y a las travestis, que son desaparecidas en la sociedad. Esta obra narrativa pertenece al género de la ficción literaria, entremezclada con elementos de la novela rosa y de policial negro. En cuanto al tipo de lenguaje, el protagonista es el narrador, que nos relata su historia en primera persona y con un lenguaje fluido y coloquial. Emplea la memoria como discurso. En su lenguaje cobran sentido la dicotomía de vigilia y sueño, ya que a veces es difícil distinguir la imaginación del protagonista de los hechos reales. Esta se vuelve delirio y en su desborde impide recuperar lo no dicho y dar cuenta de la violencia. El texto se ancla en una subjetividad que implosiona y estalla alternativamente en la realidad del personaje principal. Llegando a la lectura política, comenzaré con un análisis feminista, mediante el personaje de Lela, que deja entrever el feminismo matriarca. Unas representantes muy importantes de este movimiento fueron madres y abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que se reunieron y se manifestaron exigiendo justicia para sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Lela, al igual que estas mujeres, elevó su estatus natural impuesto por el patriarcado por un estatus político. En otras palabras, se politizó la maternidad. Hicieron visibles como organización su rechazo a las prácticas del Estado dictatorial, lo cual siguió con el posterior Estado democrático, que no quiso hacerse cargo de las desapariciones. En la novela, Lela se enfrenta a Esma gracias a su activismo imparable. Desde la perspectiva queer, encuentro fascinante el papel del travestismo en la obra. Se desnaturaliza la idea de que el género proviene de un sexo biológico previo que funciona como su esencia interior. El protagonista ya vivió lo que era la invisibilización como bisexual y el desprecio como vagabundo. Posteriormente, a partir de que empieza su etapa como travesti, comienza a sentir la misoginia y el rechazo de la sociedad. El travestismo revela el mecanismo de reiteración de normas e ideales de género, pero lo eleva a la categoría de libertad de elección. La búsqueda de su identidad y de su nueva familia dan paso a algo que la gran mayoría de travestis viven, y es la marginalidad, que va muy de la mano con la supervivencia en la sociedad heteropatriarcal y capitalista de clase. Lo que comenzó como una tapadera para su plan de vengar a Mayra pasó a ser parte de su propia identidad humana y comprendió que ser travesti significa sobrevivir al mundo, ya que éste va a seguir sin ellas. Llegando ya a la valoración final de la obra, por un lado vemos que conforme esta avanza se enrarece más aún su sentido. Esto lo hallamos en el segundo capítulo con el viaje al sur. Allí el narrador de los topos cree encontrar su destino. Si para Borges ir al sur es entrar a un mundo más antiguo y más firme, para Bruzzone este opera en un sentido inverso. Si algún destino hay allí, ese destino se halla solo al coste de su inmersión en una espiral de delirios que termina por licuar su identidad y lo condena a repetir aquella historia de violencia. A modo de conclusión, me ha encantado el trato que se le ha dado en este libro no solo a la historia dictatorial argentina, sino también a aquellas luchas sociales presentes en muchos episodios de otros países y de la humanidad. Asimismo, el autor refleja perfectamente lo que siente y vive alguien que ha perdido a un ser querido a causa de la corrupción estatal. Antes de despedirme, les quiero dejar con una frase del autor que enlaza con la idea de construcción de una nueva vida desde la imaginación. Espero que hayan disfrutado de la videoreseña.